¿Alguna vez has pensado que una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de dos vidas para siempre? Esta es la historia de cómo 5 minutos de valentía destrozaron años de prejuicios y revelaron la verdad más dolorosa que una familia jamás había enfrentado. La lluvia caía como balas sobre el asfalto mojado de la carretera México-Toluca. Eran las 11:30 de la noche, cuando Miguel Hernández escuchó el estruendo del metal retorciéndose contra el guardarraíl. El joven mecánico de 26 años venía regresando de su segundo trabajo, cansado después de 14 horas reparando motores en talleres de diferentes colonias. Sus manos callosas aún olían a grasa y aceite, y su uniforme azul gastado estaba manchado con las batallas del día. El BMW blanco había derrapado y quedado volcado a unos metros del barranco. Miguel frenó su vieja Tsuru del 98 sin pensarlo dos veces. Mientras corría hacia el vehículo, pudo ver a través del parabrisas roto a una joven inconsciente, con sangre corriendo por su frente. No había nadie más en la carretera desierta. «Señorita, señorita, ¿me escucha?», gritó Miguel mientras intentaba abrir la puerta del conductor. El metal estaba completamente deformado. Sin dudarlo, tomó la llave inglesa de su caja de herramientas y rompió la ventana lateral. Los vidrios le cortaron las manos, pero no se detuvo. La joven era hermosa, de unos 24 años, con cabello castaño claro y ropa que evidentemente costaba más que el salario mensual de Miguel. Tenía una cortada profunda en la frente y respiraba con dificultad. Miguel revisó rápidamente si tenía fracturas obvias antes de cargarla con cuidado. El auto comenzaba a emanar un olor a gasolina que lo alertó inmediatamente. «Vámonos de aquí, güerita, esto puede explotar», murmuró mientras la llevaba a un lugar seguro, alejado del vehículo. Colocó su chamarra sobre ella para protegerla de la lluvia y llamó inmediatamente a la ambulancia y a los bomberos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Miguel cuando la joven comenzó a recuperar la conciencia. «Sofía», susurró débilmente. «Sofía Mendoza Richter». Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia fría. Todo mundo en la ciudad conocía ese apellido. Eduardo Mendoza Richter era el dueño de la cadena de supermercados más grande del centro del país. Un hombre que aparecía constantemente en las noticias por sus declaraciones polémicas sobre cierto tipo de gente que, según él, no merecía las mismas oportunidades. Solo la semana pasada había dado una entrevista donde declaró que los jóvenes de ciertas colonias deberían conformarse con trabajos manuales, porque no todos nacen para ser exitosos. Cuando llegó la ambulancia, Miguel se quedó con Sofía hasta que la subieron a la camilla. Ella le apretó la mano con fuerza. «Gracias por salvarme», le dijo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo te llamas?» «Miguel Hernández, señorita. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Sofía sonrió débilmente. Había algo en los ojos de este hombre que la tranquilizaba completamente, una bondad genuina que no había visto en mucho tiempo en su mundo lleno de hipocresía y intereses ocultos. Los paramédicos se la llevaron, pero Sofía no podía dejar de pensar en Miguel durante todo el trayecto al hospital privado más exclusivo de la ciudad, sus manos fuertes pero gentiles, la forma en que había arriesgado su propia vida para salvarla, y especialmente la humildad con la que había restado importancia a su heroísmo. En su mundo, los hombres se jactaban por mucho menos que eso. 3 días después, Sofía regresó al lugar del accidente. Había convencido al chofer de su padre de llevarla, con la excusa de que quería recuperar algunas pertenencias personales del auto siniestrado, pero la verdad era otra. Necesitaba encontrar a Miguel para agradecerle adecuadamente. Preguntó en la gasolinera más cercana, y le dijeron que el joven trabajaba en un taller llamado Hernández Motors. A unas cuadras de ahí era un lugar pequeño y modesto, con 2 bahías para autos y herramientas que habían visto mejores días, pero estaba impecablemente limpio y organizado, con una atención al detalle que revelaba el orgullo profesional de su dueño. «¿Miguel Hernández?», preguntó Sofía cuando se bajó de la camioneta BMW X7 de su padre. Miguel salió de debajo de un Chevy Aveo del 2010, limpiándose las manos con un trapo. Al verla, se quedó completamente paralizado. Sofía llevaba un vestido sencillo de color azul claro, pero irradiaba una elegancia natural que contrastaba enormemente con el entorno del taller. Sin embargo,
No había ni rastro de superioridad o desprecio en su mirada, algo que Miguel había aprendido a detectar inmediatamente en las personas de clase alta. «Señorita Sofía, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está mejor de la herida?», preguntó Miguel visiblemente nervioso. «Gracias a ti, estoy perfectamente bien», respondió Sofía caminando hacia él. «Vine a agradecerte como se debe. Lo que hiciste fue increíble». Miguel se sintió incómodo con tanta gratitud. «En serio, señorita, no fue nada del otro mundo, solo era lo correcto». «Lo correcto». Sofía lo miró con admiración. «Miguel, me salvaste la vida arriesgando la tuya. Eso no es lo correcto, eso es heroísmo». Durante los siguientes minutos, Sofía observó cómo Miguel trabajaba. Sus movimientos eran precisos, casi artísticos. Conocía cada tuerca, cada cable, cada pieza como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Pero lo que más la impresionó fue la pasión con la que hablaba de su trabajo, la forma en que trataba cada auto como si fuera importante. Sin importar si era un Ferrari o un Tsuru del 95, «¿Desde cuándo trabajas como mecánico?», le preguntó Sofía, genuinamente interesada. «Desde los 14 años», respondió Miguel sin dejar de trabajar. «Mi papá tenía este taller antes que yo. Me enseñó que cualquier máquina puede repararse si tienes paciencia y respeto por el trabajo. Los autos son como las personas, señorita. Solo necesitan a alguien que los entienda». Sofía se quedó ahí durante una hora, haciendo preguntas y escuchando las respuestas de Miguel. Había una sabiduría en sus palabras que no había encontrado en ninguno de los hombres de su círculo social, donde las conversaciones giraban en torno al dinero, los negocios y las apariencias, una autenticidad que la atraía como un imán. «¿Te gustaría tomar un café conmigo?», preguntó Sofía antes de irse. Miguel se quedó helado. «Señorita, yo no creo que sea apropiado». «¿Por qué no?», insistió Sofía. «Somos dos adultos, ¿no?». «Bueno, es que usted y yo somos de mundos muy diferentes», dijo Miguel evitando mirarla directamente. «Tal vez por eso mismo debería conocerte mejor», respondió Sofía, con una sonrisa que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Esa tarde, Sofía convenció a Miguel de acompañarla a una cafetería pequeña y discreta en el centro de la ciudad. Hablaron durante 3 horas. Miguel le contó sobre su familia, sobre cómo había estudiado ingeniería mecánica por las noches mientras trabajaba de día, sobre sus sueños de algún día tener una cadena de talleres donde pudiera emplear a jóvenes de su colonia y darles oportunidades reales de crecimiento. Sofía le habló de su vida privilegiada, pero vacía, de cómo se sentía como una muñeca en una vitrina, de su deseo de hacer algo significativo con su vida, en lugar de solo asistir a eventos sociales y comités de beneficencia que no cambiaban nada realmente. Le contó sobre las expectativas sofocantes de su padre, sobre cómo cada aspecto de su vida había sido planificado y controlado desde que tenía uso de razón. «¿Sabes qué es lo más triste?», le dijo Sofía. «Toda mi vida he estado rodeada de gente que se dice importante, pero nunca había conocido a alguien que realmente hiciera una diferencia en el mundo como tú lo haces cada día». Miguel se sonrojó. «Yo solo reparo autos, Sofía, no cambio el mundo». «¿Solo reparas autos?». Sofía se inclinó hacia adelante. «Miguel, el señor que estaba esperando su carro hoy me contó que le diste facilidades de pago porque su hija necesita medicinas. La señora de la esquina me dijo que nunca le cobras cuando revisa su auto porque es viuda. Eso no es cambiar el mundo». Durante las siguientes 2 semanas, Sofía inventó excusas para visitar el taller de Miguel. Que si su auto hacía un ruido extraño, que si necesitaba cambiar el aceite, que si quería aprender sobre mecánica. Miguel sabía que eran pretextos, pero no podía negarse a verla. Cada conversación revelaba una nueva faceta de Sofía que lo sorprendía. Su inteligencia aguda, su sentido del humor, su genuina preocupación por las injusticias sociales. Era inevitable lo que estaba pasando entre ellos. A pesar de las diferencias evidentes en sus orígenes, había una conexión que ninguno de los dos podía negar. Miguel admiraba la inteligencia y la bondad genuina de Sofía, mientras que ella se sentía atraída por la integridad y la fuerza de carácter de él. La tarde en que se besaron por primera vez, ambos sabían que estaban cruzando una línea que cambiaría todo para siempre. Fue después de que Miguel terminara de reparar el auto de una familia humilde que no podía pagar el servicio completo. Sofía había observado cómo Miguel discretamente había olvidado cobrar varias partes del trabajo,
y además había incluido una revisión general gratuita para asegurarse de que el vehículo fuera seguro para la familia. «Eres increíble», le susurró Sofía cuando se quedaron solos en el taller. «Sofía, Miguel», comenzó a decir, pero ella se acercó y lo besó suavemente. El mundo se detuvo para ambos en ese momento. Todos los prejuicios, todas las diferencias sociales, todos los miedos desaparecieron. Solo existían ellos dos y lo que sentían el uno por el otro, pero los cuentos de hadas no existen en el mundo real, especialmente cuando hay hombres como Eduardo Mendoza Richter, dispuestos a destruir cualquier cosa que amenace su control. Eduardo tenía un ejército de personas cuyo trabajo era mantenerlo informado sobre todo lo que pasaba en su familia. Tenía choferes, empleados domésticos, asistentes e incluso investigadores privados que le reportaban cada movimiento de Sofía. No tardó ni una semana en enterarse de las escapadas de su hija al taller mecánico del lado sur de la ciudad. La confrontación fue brutal. «Un mecánico», rugió Eduardo en su oficina privada, con Sofía parada frente a su escritorio de caoba importada. Sus ojos brillaban con una furia que rara vez dejaba ver en público. «Un mecánico negro, Sofía. ¿En qué estabas pensando?» «Estaba pensando en alguien que me salvó la vida». «Papá», respondió Sofía, tratando de mantener la calma aunque por dentro se sentía hervir de indignación. «Alguien que es bueno, trabajador, honesto. No me vengas con ese discurso progresista de mierda», gritó Eduardo, golpeando el escritorio con tanta fuerza que varios objetos saltaron. «Ese tipo solo quiere aprovecharse de ti. ¿No lo entiendes? Quiere tu dinero, tu posición social, es lo que hace esa gente». «Esa gente». Sofía sintió una furia que jamás había experimentado. Las venas se le marcaron en el cuello mientras trataba de controlar su voz. «¿Te refieres a la gente trabajadora? ¿A la gente que se gana la vida honradamente? ¿A la gente que arriesga su propia vida para salvar a extraños?» «Me refiero a que no son como nosotros», explotó Eduardo, y por primera vez Sofía vio la verdadera cara de su padre, sin las máscaras de respetabilidad que usaba en público. «Tenemos una reputación que mantener, un legado familiar que proteger. No puedes andar revolcándote con cualquier...» «No te atrevas a terminar esa frase». Sofía se puso de pie, temblando de indignación. «Miguel vale más que todos los hombres de tu círculo social juntos, más que todos esos parásitos que solo saben vivir de las empresas que heredaron de sus papás». Eduardo se acercó a su hija con una expresión que Sofía nunca había visto antes, una mezcla de desprecio y amenaza que la asustó genuinamente. «Se acabó», dijo con voz peligrosamente calmada. «No volverás a ver a ese mecánico y él va a entender muy claramente cuál es su lugar en este mundo». «No puedes controlar mi vida para siempre, papá», desafió Sofía, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Eduardo sonrió con una crueldad que helaba la sangre. «Ah, no, observa». Esa misma tarde, Eduardo mandó a 3 de sus abogados al taller de Miguel. Llegaron en un Mercedes-Benz negro, vestidos con trajes que costaban más que el salario anual del mecánico. La intimidación era parte del espectáculo. «Miguel Hernández», preguntó el abogado principal, un hombre delgado de unos 50 años, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, soy yo», respondió Miguel, saliendo de debajo de un auto con las manos sucias. «Venimos de parte del señor Eduardo Mendoza Richter», anunció el abogado, sacando una carpeta llena de documentos. «Tenemos entendido que ha estado molestando a su hija Sofía». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Yo no he molestado a nadie», dijo, tratando de mantener la dignidad. «Por supuesto que no», sonrió el abogado con sarcasmo venenoso. «Solo ha estado manipulando a una joven vulnerable, aprovechándose de su gratitud después del accidente». «Eso no es cierto», protestó Miguel, pero sabía que era inútil discutir con estos buitres. El segundo abogado abrió la carpeta y comenzó a leer con voz monótona, como si estuviera dictando una sentencia de muerte. «Inspección fiscal pendiente sobre este establecimiento. Posibles violaciones al Código de Construcción. Falta de permisos ambientales actualizados. Deudas con proveedores que podrían resultar en demandas civiles. Quejas de vecinos por ruido excesivo. Posible uso de partes robadas». «Eso es mentira», explotó Miguel. «Yo trabajo honradamente». «Por supuesto», sonrió el tercer abogado, «pero ya sabe cómo son estas investigaciones. Pueden tomar meses, años incluso,
y mientras tanto, su negocio permanecería cerrado, sus empleados sin trabajo, su reputación destruida, todo por malentendidos que podrían evitarse fácilmente. Miguel entendió perfectamente el mensaje. Podían destruir su negocio, su sustento, su vida entera con unas cuantas llamadas telefónicas, y lo más enfurecedor era que lo harían mientras sonreían y hablaban de malentendidos. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Miguel, sintiendo cómo la impotencia le quemaba la garganta. Es muy simple, dijo el primer abogado, guardando los documentos como si fueran cartas de un juego mortal. Se mantiene alejado de la señorita Sofía Mendoza Richter permanentemente, no la busca, no la llama, no acepta sus visitas. Si ella viene aquí, usted le explica claramente que no quiere volver a verla. Y si cumple con estos términos, añadió el segundo abogado con una sonrisa falsa, el señor Mendoza Richter se asegurará de que su negocio prospere. Hay muchos contratos con las flotas de vehículos de sus empresas que podrían dirigirse hacia su taller. Podría ganar en un mes lo que ahora gana en un año. Miguel los miró con una mezcla de desprecio y tristeza. ¿Y si no acepto? El tercer abogado, que había permanecido en silencio, finalmente habló con una voz que destilaba amenaza. Entonces descubrirá qué tan difícil puede volverse la vida para alguien como usted en esta ciudad, y no solo para usted, sino para todos los que dependen de este lugar. No era solo una amenaza, era una promesa. Después de que se fueron los abogados, Miguel se quedó solo en su taller, sintiendo cómo se le rompía el corazón. Sabía que no tenía opciones reales. Eduardo Mendoza Richter podía destruirlo sin inmutarse, y no solo a él, sino también a los 5 empleados que dependían del taller para alimentar a sus familias. Carlos tenía 2 hijos pequeños. Roberto estaba manteniendo a su madre enferma. Javier acababa de comprarse una casita con un crédito del Infonavit. Tenía derecho a destruir sus vidas por amor. Cuando Sofía llegó al día siguiente, Miguel ya había tomado su decisión. Había ensayado las palabras crueles durante toda la noche, sabiendo que cada una le desgarraría el alma. «No puedo verte más», le dijo sin mirarla a los ojos. Sofía se quedó helada. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste». Miguel siguió fingiendo que trabajaba en el motor del auto frente a él. «Esto fue un error desde el principio. Somos de mundos diferentes, y es mejor que cada quien se quede en el suyo». «Miguel, mírame». Sofía se acercó a él. «¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron?» «Nadie me hizo nada», mintió Miguel, sintiendo cómo cada palabra le desgarraba el alma. «Solo me di cuenta de la realidad. Tú eres una niña rica que se aburría, y yo fui lo suficientemente tonto como para creer que había algo real entre nosotros». Sofía sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «No digas eso. Sabes que no es verdad». Miguel finalmente la miró, y Sofía pudo ver el dolor en sus ojos, aunque él tratara de ocultarlo detrás de indiferencia fingida. «Es verdad, Sofía. Vete a tu mundo de lujo y déjame en paz». Sofía salió corriendo del taller con lágrimas en los ojos, pero no por humillación. Lloró de rabia porque sabía exactamente lo que había pasado. Conocía a su padre y sabía hasta dónde era capaz de llegar para salirse con la suya. Esa noche, Sofía confrontó a Eduardo con una furia que él nunca había visto en su hija. «¿Qué le hiciste a Miguel?», le gritó, irrumpiendo en su estudio privado como una tormenta desatada. Eduardo ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «Le hice un favor», dijo con frialdad absoluta. «Le expliqué las reglas del mundo real». «Lo amenazaste», gritó Sofía. «Lo chantajeaste para que me alejara de él». «Hice lo que un padre responsable hace por su hija», respondió Eduardo, finalmente mirándola con una expresión de superioridad absoluta. «Protegerla de sí misma y de gente que solo quiere aprovecharse de ella. Miguel nunca me pidió nada, ni dinero, ni favores, ni nada. Solo me quería por quien soy». Eduardo se rió con amargura, una risa que sonaba como vidrios rotos. «Qué ingenua eres, Sofía, claro que te quiere. Quiere todo lo que vienes con el paquete, el dinero, las conexiones, la posición social. Estás proyectando». Sofía se dio cuenta de algo horrible. «Tú no puedes entender que alguien ame por amor, porque tú nunca has amado a nadie realmente. Ni siquiera a mamá la amaste. Te casaste con ella por su apellido y su fortuna». Eduardo se puso de pie lentamente, con una expresión peligrosa. «Cuidado con lo que dices, Sofía». «Es verdad, ¿no?».
Sofía sintió cómo todas las piezas encajaban como un rompecabezas macabro. Nunca amaste a mamá, por eso se enfermó de depresión. Por eso se pasaba los días tomando pastillas para poder soportar su vida contigo. Tu madre era una mujer débil que no supo valorar lo que tenía, explotó Eduardo, y finalmente la máscara de respetabilidad se cayó completamente. Mi madre era una mujer sensible que se casó con un hombre incapaz de amar a nadie más que a sí mismo, gritó Sofía de vuelta, y ahora estás tratando de convertirme en la misma mujer amargada que ella era. Eduardo la abofeteó. El sonido resonó en la oficina como un disparo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se tocó la mejilla, pero no por el dolor físico. Lo que más le dolía era la confirmación de lo que siempre había sospechado. Su padre era un hombre cruel que veía a las personas como objetos que podía manipular a su antojo. «Te odio», le susurró Sofía con una frialdad que sorprendió incluso a Eduardo. «Odíame todo lo que quieras», respondió él, volviendo a sentarse como si nada hubiera pasado, «pero vas a agradecerme cuando te cases con alguien de tu nivel social y tengas la vida que mereces». Sofía salió de la casa esa misma noche, pero no antes de tomar algunos documentos importantes del estudio de su padre, documentos que había visto por casualidad y que ahora cobraban un significado completamente diferente. Se fue a vivir con su tía Carmen, la hermana menor de su madre, que siempre había sido la oveja negra de la familia, por casarse con un profesor de secundaria en lugar de con un empresario. Carmen vivía en una casa sencilla en una colonia de clase media, pero tenía algo que Sofía nunca había conocido en su hogar: paz y amor genuino. «Tu papá está furioso», le dijo Carmen mientras le preparaba té una semana después. «Ha mandado a sus abogados. Ha amenazado con desheredarme. Ha hecho todo lo que está en su poder para que regreses contigo». «¿Y tú qué le dijiste?», preguntó Sofía. Carmen sonrió con una mezcla de satisfacción y desafío. «Le dije que eres una mujer adulta y que tienes derecho a tomar tus propias decisiones. También le recordé que tengo mis propios abogados y que conozco algunos secretos familiares que no le convendría que se hicieran públicos». Sofía se sintió agradecida, pero sabía que su tía no podía protegerla para siempre. Eduardo tenía demasiado poder y demasiados recursos. Sin embargo, los documentos que había tomado podrían cambiar esa ecuación completamente. Mientras tanto, Miguel trataba de seguir con su vida normal, pero era imposible. Todo le recordaba a Sofía, el café que solían tomar juntos, la esquina donde se habían besado por primera vez. Incluso el trabajo se había vuelto mecánico y sin sentido. Sus empleados notaron el cambio inmediatamente. «Jefe, ¿está bien?», le preguntó Carlos, su mecánico más experimentado. «Desde hace una semana anda como alma en pena». Miguel no supo qué responder. No podía contarles la verdad porque los pondría en peligro también, pero Carlos era más perceptivo de lo que Miguel pensaba. «Tiene que ver con la güerita que venía seguido, la hija del rico ese». Miguel lo miró sorprendido. «Jefe, no somos tontos», continuó Carlos. «Todos nos dimos cuenta de que usted andaba enamorado, y todos vimos cómo cambió después de que dejó de venir». «Es complicado, Carlos», murmuró Miguel. «¿El papá de ella le hizo algo?», preguntó Carlos con una expresión de furia creciente. Miguel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Pinche rico hijo de la chingada», escupió Carlos. «Siempre es lo mismo con esa gente. Creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros». Roberto y Javier se acercaron, habiendo escuchado la conversación. «Jefe», dijo Roberto, «nosotros lo apoyamos en lo que sea. Si ese culero quiere guerra, se la damos». «No», dijo Miguel firmemente. «No voy a poner en riesgo sus trabajos por mis problemas personales». «¿Y quién dice que son solo sus problemas?», replicó Javier. «Usted nos ha ayudado a todos cuando lo hemos necesitado. Ahora nos toca a nosotros ayudarlo». Miguel sintió una calidez en el pecho. Estos hombres, que luchaban cada día para sacar adelante a sus familias, estaban dispuestos a arriesgar todo por él. Pero el destino tiene formas extrañas de intervenir en nuestras vidas. Una tarde lluviosa, 3 semanas después de la última conversación entre Miguel y Sofía, Eduardo Mendoza Richter tuvo un infarto masivo en su oficina. Lo encontraron 2 horas después, cuando su secretaria se preocupó porque no respondía a las llamadas. Sofía recibió la noticia en el hospital. Corrió inmediatamente, no por amor, sino por el sentido del deber que había sido inculcado en ella desde pequeña.
Eduardo estaba conectado a máquinas de soporte vital, inconsciente pero estable. Los médicos dijeron que las próximas 48 horas serían críticas. Sofía se quedó en el hospital toda la noche, pensando en su vida, en Miguel, en las decisiones que había tomado y las que tendría que tomar. Cuando amaneció, tomó una resolución que cambiaría todo, pero antes tenía que hacer algo más. Sacó los documentos que había tomado de la oficina de su padre y los revisó cuidadosamente. Lo que encontró la llenó de una furia fría y calculadora. Eduardo había estado lavando dinero a través de empresas fantasma. Había evadido impuestos por millones de pesos. Había sobornado funcionarios públicos. Había destruido a competidores usando métodos ilegales. Todo estaba documentado meticulosamente, porque Eduardo era un hombre que necesitaba control total sobre cada aspecto de sus operaciones criminales. Pero lo que más la enfureció fue descubrir que había destruido deliberadamente los negocios de varias familias humildes, incluyendo el de un mecánico llamado Roberto Hernández, el padre de Miguel. Todo encajó de repente. La muerte prematura del padre de Miguel, la mala suerte que había perseguido a su familia, las dificultades para conseguir créditos o permisos. Eduardo había orquestado la destrucción de la familia Hernández años atrás. Solo porque Roberto se había atrevido a competir con uno de sus negocios secundarios, Sofía sintió náuseas. Su padre no solo era un racista y un manipulador, era un criminal que había arruinado vidas inocentes por puro capricho. Fue directamente al taller de Miguel. «Necesito hablar contigo», le dijo sin preámbulos cuando lo encontró trabajando. Miguel levantó la vista, sorprendido de verla después de 3 semanas. Se veía cansada, ojerosa, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación férrea que no había visto antes. «Sofía, ya te dije que... Mi papá está en el hospital», lo interrumpió. «Tuvo un infarto, puede que se muera». Miguel se quedó callado, no sabía qué decir. «¿Y si se muere?», continuó Sofía. «Voy a heredar todo, las empresas, el dinero, el poder, todo lo que él usó para chantajearte». Miguel sintió un nudo en el estómago. «Sofía, pero antes de que eso pase necesito que sepas algo». Sofía se acercó a él. «Sé exactamente lo que mi padre te hizo. Sé que te amenazó, que te chantajeó para que me alejaras de ti, y necesito que sepas que no me importa». «¿Cómo que no te importa?». Miguel no entendía. «No me importa su dinero, no me importa su poder, no me importa lo que la gente diga». Sofía tomó las manos sucias de Miguel entre las suyas. «Solo me importas tú, solo me importa lo que siento por ti». Miguel sintió cómo se le quebraba la voz. «Sofía, es más complicado que eso». «No, Miguel, no es complicado. El amor nunca es complicado. Las personas lo complican, pero el amor es simple. O amas a alguien o no lo amas. Y yo te amo. Pero hay algo más que necesitas saber». Sofía sacó los documentos de su bolsa. «Mi padre destruyó a tu familia a propósito. Arruinó el negocio de tu padre. Manipuló el sistema para que no pudieran conseguir créditos. Sobornó inspectores para que los clausuraran. Todo está aquí, documentado». Miguel tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro se transformó. La confusión se convirtió en shock, el shock en dolor, y el dolor en una furia fría que Sofía nunca había visto en él. «Mi papá murió de un infarto por el estrés de perder todo», dijo Miguel con voz quebrada. «Murió creyendo que había fallado, que no había sido lo suficientemente bueno para mantener el negocio a flote». «Miguel, lo siento tanto», Sofía comenzó a decir, pero él la interrumpió. «¿Por qué?», preguntó, y había una rabia contenida en su voz que daba miedo. «¿Por qué destruyó a mi familia? Nosotros nunca le hicimos nada». Sofía revisó más documentos hasta encontrar la respuesta. «Porque tu papá había empezado a dar servicio a algunos de los empleados de las empresas de mi padre. Ofrecía precios más baratos y mejor servicio. Mi padre vio eso como una amenaza a su control total». Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió había lágrimas de furia en ellos. «Destruyó a mi familia por unos cuantos pesos de diferencia en el cambio de aceite», murmuró. «Mi papá murió por eso. Mi mamá tuvo que trabajar doble turno para pagarnos la escuela. Mi hermana tuvo que dejar la universidad. Por eso mismo necesito que sepas que voy a arreglar esto», dijo Sofía con determinación. «Voy a usar todo el poder y el dinero de mi padre para reparar el daño que hizo, empezando por tu familia». Miguel la miró con una mezcla de dolor y amor. «¿Estás segura de esto
Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Tu padre va a despertar de su coma y va a tratar de destruirnos a ambos. Que lo intente. Respondió Sofía con una sonrisa peligrosa. Ahora tengo toda su información financiera y legal. Si quiere jugar sucio, puedo jugar más sucio que él. Miguel la abrazó como si fuera la última vez que la vería. ¿Estás segura de esto? Enfrentar a tu padre significa renunciar a tu vida anterior para siempre. Mi vida anterior era una mentira, respondió Sofía. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. Yo también te amo, Sofía, pero no quiero que hagas esto solo por venganza. No lo hago por venganza. Sofía lo besó suavemente. Lo hago por justicia y lo hago por amor, Carlos. Roberto y Javier habían estado escuchando toda la conversación desde la entrada del taller. Se acercaron lentamente, con expresiones de asombro y respeto hacia Sofía. «Disculpe, señorita», dijo Carlos quitándose la gorra. «No quería escuchar, pero ¿de verdad va a enfrentar a su papá por el jefe? Por Miguel, por ustedes y por todas las familias que mi padre ha lastimado», respondió Sofía con firmeza. Roberto se aclaró la garganta. «Señorita, nosotros no tenemos mucho que ofrecer, pero si necesita apoyo, tienen más que ofrecer de lo que creen», interrumpió Sofía. «Tienen algo que mi padre nunca tuvo, integridad, y eso vale más que todo su dinero». Javier sonrió. «Pues entonces cuenta con nosotros, señorita. Es hora de que alguien le enseñe a ese culero que no puede pisotear a la gente trabajadora». Eduardo Mendoza Richter no murió. Se recuperó después de una semana en terapia intensiva. Pero el infarto le había dado una nueva perspectiva sobre la mortalidad. Cuando supo que Sofía y Miguel habían decidido estar juntos sin importar las consecuencias y que Sofía tenía en su poder documentos comprometedores, su primera reacción fue de furia absoluta. Pero algo había cambiado en él. La cercanía de la muerte lo había hecho reflexionar sobre su legado, sobre lo que realmente importaba al final de la vida. La noche en que salió del hospital, Eduardo pidió que le llevaran a Miguel al taller. Llegó solo, sin abogados, sin guardaespaldas, sin toda la parafernalia de poder que normalmente lo acompañaba. «Hernández», dijo cuando bajó de su auto. «Señor Mendoza», respondió Miguel, saliendo del taller. Estaba nervioso, pero no intimidado. Los documentos que Sofía había encontrado habían cambiado completamente la dinámica de poder entre ellos. Eduardo lo observó en silencio durante largo rato. Vio las manos callosas, la ropa de trabajo, la honestidad en sus ojos. Vio todo lo que había tratado de despreciar y se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. «Mi hija dice que la amas», dijo finalmente. «Con todo mi corazón», respondió Miguel sin vacilar. «¿Y qué vas a darle?», preguntó Eduardo. «Una vida de escasez, una casa en una colonia popular, hijos que tendrán que luchar por cada oportunidad». Miguel respiró profundo antes de responder. «Le voy a dar algo que usted nunca pudo darle. Señor Mendoza, le voy a dar amor verdadero, respeto. La voy a tratar como la mujer extraordinaria que es, no como una extensión de mi ego o mi estatus social». Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada, porque sabía que Miguel tenía razón. «Usted amenazó con destruir mi negocio si no me alejaba de Sofía», continuó Miguel. «Y podría haberlo hecho. Todavía puede hacerlo, pero ya no me importa. Prefiero ser pobre con Sofía que rico sin ella». «¿Y si yo te ofreciera dinero para alejarte de ella?», preguntó Eduardo, haciendo una última prueba. Miguel se rió con amargura. «Señor Mendoza, con todo respeto, creo que usted no entiende quién soy yo. No soy de los hombres que se compran. Mi dignidad no está en venta. Además», añadió Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «ahora que sé lo que usted le hizo a mi familia, el dinero es lo último que aceptaría de usted». Eduardo se quedó callado durante un momento. Sabía que Sofía le había mostrado los documentos a Miguel. Sabía que su pasado había salido a la luz. «¿Sabes qué es lo más irónico?», le dijo Eduardo con una sonrisa triste. «Toda mi vida busqué que Sofía se casara con alguien digno de ella, alguien exitoso, influyente, importante. Y resulta que el hombre más digno que he conocido es un mecánico que gana en un mes lo que yo gasto en una cena». Miguel no supo qué responder a eso. «Mi esposa me dejó una carta antes de morir», continuó Eduardo, y por primera vez Miguel pudo ver vulnerabilidad real en sus ojos. «Me decía que había sido un mal esposo
porque nunca aprendí a amar sin condiciones, que había convertido nuestro matrimonio en una transacción comercial que tenía miedo de que hiciera lo mismo con Sofía. Eduardo se quedó callado durante un momento, perdido en sus pensamientos. Supongo que tenía razón, admitió finalmente. He tratado de controlar la vida de Sofía como si fuera uno de mis negocios, como si el amor fuera algo que se puede comprar, vender o manipular. El amor no se controla, señor Mendoza, dijo Miguel suavemente. Solo se entrega. Y sobre lo que le hice a tu familia. Eduardo hizo una pausa, luchando con las palabras. No tengo excusa, fui un hombre cruel y ambicioso que destruyó vidas inocentes por capricho. Tu padre era un buen hombre que no merecía lo que le hice. Miguel sintió cómo la rabia se mezclaba con la sorpresa. No había esperado una disculpa de Eduardo Mendoza Richter. Una disculpa no va a traer de vuelta a mi padre, dijo Miguel. Lo sé, respondió Eduardo, pero puedo intentar reparar parte del daño. Sofía me ha hecho ver que tengo la oportunidad de usar mi poder para algo bueno por primera vez en mi vida. ¿Y qué propone?, preguntó Miguel, todavía escéptico. Primero voy a transferir a tu nombre las propiedades que le quité a tu padre, el terreno donde estaba su taller original, que ahora es un estacionamiento de una de mis tiendas. Va a ser tuyo, junto con una compensación por todos los años de ganancias perdidas. Miguel se quedó sin palabras. Segundo, continuó Eduardo, voy a establecer un fondo educativo para tu hermana, para que pueda terminar su universidad y cualquier posgrado que quiera. ¿Por qué haría eso?, preguntó Miguel, todavía desconfiado. Eduardo lo miró directamente a los ojos. Porque quiero que mi hija sea feliz, y porque quiero intentar ser, por primera vez en mi vida, un hombre del que ella pueda estar orgullosa. En ese momento Sofía apareció desde atrás del taller, donde había estado escuchando toda la conversación. «Papá», dijo, acercándose lentamente. Eduardo se volteó hacia su hija, y Miguel pudo ver lágrimas en los ojos del empresario. «Sofía, yo quiero pedirte perdón», dijo Eduardo con voz quebrada, «por todo, por ser un mal padre, por ser un mal esposo con tu madre, por ser un hombre terrible que lastimó a gente inocente». Sofía se acercó más, estudiando el rostro de su padre. «¿De verdad lo sientes? Más de lo que las palabras pueden expresar», respondió Eduardo. «Casi morir me hizo ver que todo el dinero y el poder del mundo no valen nada si no tienes a las personas que amas a tu lado». Sofía miró a Miguel, que asintió levemente. Luego miró de vuelta a su padre. «Si realmente quieres cambiar», dijo Sofía, «va a tener que ser con acciones, no solo con palabras». «Lo sé», respondió Eduardo, «y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». 6 meses después, Sofía Mendoza Richter y Miguel Hernández se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de la tía Carmen. Eduardo estuvo presente, no como el patriarca controlador que había sido toda su vida, sino como un padre que finalmente había aprendido que el amor verdadero no se puede forzar ni comprar. El taller de Miguel se expandió al terreno original de su padre. Contrataron a más empleados de la colonia, ofreciendo salarios dignos y oportunidades de crecimiento. Sofía trabajó junto a él, no como la esposa decorativa que se esperaba que fuera, sino como una socia real que aportaba sus propias habilidades e ideas. Establecieron un programa de becas para jóvenes de colonias populares, financiado con las ganancias del negocio y con una parte de la fortuna de Eduardo, quien había decidido usar su dinero para reparar algunas de las injusticias que había cometido. La hermana de Miguel terminó su carrera de medicina y abrió una clínica gratuita en la colonia donde habían crecido. Su madre, que había trabajado doble turno durante años, finalmente pudo jubilarse con dignidad. Eduardo transformó gradualmente sus empresas, implementando políticas laborales más justas, pagando salarios dignos y dejando de usar métodos ilegales para destruir a la competencia. No fue fácil, y perdió algunos socios que no estaban de acuerdo con su nueva filosofía empresarial. Pero por primera vez en décadas pudo mirarse al espejo sin sentir desprecio por sí mismo. Carlos, Roberto y Javier se convirtieron en socios menores del taller expandido. Sus familias pudieron mudarse a casas mejores, sus hijos pudieron ir a mejores escuelas, y todos conservaron algo más valioso que el dinero, su dignidad y su sentido de comunidad. El primer nieto de Eduardo nació 2 años después del matrimonio. Cuando sostuvo en sus brazos a Miguel Jr., Eduardo finalmente entendió lo que su esposa había tratado de enseñarle,
que el amor verdadero no tiene color, no tiene clase social, no tiene precio. ¿Sabes qué nombre le vamos a poner de segundo?, le preguntó Sofía mientras observaba a su padre cargar al bebé. ¿Cuál?, preguntó Eduardo. Roberto, respondió Sofía, por el abuelo que nunca conoció pero cuya memoria vamos a honrar. Eduardo cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Roberto Hernández era un hombre mejor que yo, murmuró. Su hijo se convirtió en un hombre mejor que yo, y ahora este niño va a crecer conociendo lo que significa amar sin condiciones. Miguel se acercó y puso su mano en el hombro de Eduardo. Señor Mendoza, todos merecemos una segunda oportunidad. Llámame Eduardo, respondió el viejo empresario. O mejor aún, llámame suegro. Y así una historia que había comenzado con prejuicios, odio y manipulación, terminó con amor, perdón y redención. Porque al final del día, Miguel no solo había salvado a Sofía de un accidente automovilístico, la había salvado de una vida sin amor verdadero. Y ella, a su vez, lo había salvado a él de la resignación y la conformidad, pero más importante que todo eso, juntos habían salvado a Eduardo de sí mismo, enseñándole que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer y para aprender a amar sin condiciones. 5 años después, cuando Miguel inauguró la 5ª sucursal de Talleres Hernández, Eduardo estaba ahí, no como el dueño o el inversionista principal, sino como un abuelo orgulloso viendo cómo su yerno había construido un imperio basado en trabajo honesto, respeto hacia los empleados y servicio genuino a la comunidad. En su discurso de inauguración, Miguel dedicó unas palabras a su padre. Roberto Hernández me enseñó que cualquier máquina puede repararse si tienes paciencia y respeto por el trabajo. Pero Sofía me enseñó que las personas también pueden repararse si tienes paciencia y respeto por su humanidad. Eduardo aplaudió hasta que le dolieron las manos, sabiendo que él había sido una de esas personas que había necesitado reparación, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente rico, no por su dinero sino por el amor de su familia y el respeto que se había ganado a través de acciones, no de amenazas, porque al final la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas de manera positiva. Y Miguel Hernández, el mecánico humilde que había salvado a una joven en una carretera lluviosa, había demostrado que un corazón generoso vale más que todos los millones del mundo. Y esa, tal vez, fue la lección más poderosa de todas, que el amor verdadero no conoce fronteras, no respeta clases sociales y siempre encuentra una manera de triunfar sobre el odio, la ignorancia y el miedo.